Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días a los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a las personas que en distintas partes del mundo nos sintonizan por Facebook y que ven este programa en YouTube. En el día de hoy continuamos con la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, una memoria que aún no ha sido contada con la suficiente información, ni con la suficiente imparcialidad, ni con la suficiente claridad por parte de quienes han pretendido elaborar verdades alrededor de situaciones complejísimas, de un combate largo, prolongado y con muchas aristas que han librado las Fuerzas Armadas de Colombia contra inicialmente cuadrillas liberales, conservadoras y comunistas, y después del año 65-66 contra cuadrillas comunistas que se apropiaron de todo ese antecedente de violencia que había en el país. Para hoy tenemos el conversatorio número 54, es 3 de febrero de 2022. Ya estamos en el tercer día del segundo mes de este año y tendremos una reconstrucción en síntesis de lo que ocurrió en el cañón del Río Blanco en la zona rural del convulso municipio de Algeciras Huila el 12 de junio de 1965, cuando un trabajo de inteligencia realizado de una manera audaz y temeraria por parte de un carabinero de la Policía Nacional que trabajaba con las contraguerrillas del Ejército Nacional, infiltraron una cuadrilla de un bandolero muy conocido con el alias de Tulio Díaz, miembro del Partido Comunista y jefe de una cuadrilla de asesinos en esa región, y fue conducido mediante un señuelo a una trampa en la que las tropas del Batallón Colombia le montaron una emboscada y fue eliminado este delincuente con su cuadrilla, y se logró un importante éxito en un momento histórico en que ya Tiro Fijo y Januaro Valero, como lo hemos visto en los anteriores episodios del crecimiento de las FARC iniciales en el Pato, estaban apoderándose de esta región y creando la zozobra. En ese mismo sector hubo combates anteriores y posteriores que son luctuosos para las fuerzas militares y la Policía Nacional, con el asesinato de muchos miembros de la institución, de muchos campesinos y una orgía de odio y terror que los comunistas armados y desarmados han instigado en esa bella región del país al oriente del departamento del Huila, en el municipio de Algeciras. Pero en este caso fue un golpe exitoso, repetimos, gracias a el valor, el arrojo, el coraje, la audacia de un carabinero de la Policía Nacional que se integró a un grupo de inteligencia del ejército en esa época, que trabajaban los dos muy cerca en estas actividades, y se infiltró esta cuadrilla y se llevó a un golpe. Este es un episodio que casi no es publicitado eh, en la historia militar colombiana, pero que lo hemos rescatado de los archivos para colocarlo aquí en primera línea y mostrar cómo la combinación de inteligencia militar, buena voluntad y coordinación institucional puede ayudar muchísimo en la eliminación de los problemas de violencia en el país. Muchas gracias, mi coronel. Entrando en materia, ¿cuál era la situación política, estratégica, militar y geopolítica de las repúblicas independientes comunistas a mediados de 1965? Decía Mao Zedong que la guerra es como la política, pero con sangre, que la sangre y que la política es como la guerra, pero sin sangre. Necesariamente, para entender, para poder opinar, para poder analizar este complejísimo conflicto armado que ha tenido Colombia, es indispensable entender la dinámica política de los actores comprometidos en estos enfrentamientos. Lastimosamente, a las fuerzas militares y de policía les han cercenado esa posibilidad
de entender el conflicto y entender el país en términos políticos, por unas prevenciones que ya vimos surgen precisamente en esta época, cuando estaba en vigencia el Plan Lazo, habida cuenta que una década antes el general Rojas Pinilla se había visto obligado por las circunstancias también políticas y de mal manejo del país a asumir el control del Estado colombiano, que prácticamente fueron los dos partidos que le entregaron el poder. Y aquí en el área donde vamos a hablar, vemos el reflejo de todo ese mal manejo político y que conduce a que las guerrillas comunistas se hubieran aprovechado de un proceso que se dio naturalmente por los enfrentamientos entre liberales y conservadores y por esas consignas que le daban los dos dirigentes de ambos partidos a sus regionales y municipales de que apoyaran este tipo de bandolerismo y que promovieran la eliminación del adversario por eliminarlo. Infortunadamente, como lo hemos visto, sectores de distintas vertientes de la Iglesia Católica que fueron evolucionando en el mismo ritmo de que evolucionaban estas confrontaciones políticas armadas, asumieron partido desde distintas posiciones, más o máxime en la época en que el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI le dieron un viraje al manejo de la iglesia en relación con las comunidades y con el acercamiento de la iglesia a problemas políticos y económicos más complejos en el tercer mundo. Y Colombia naturalmente es del tercer mundo. Entonces, toda esta introducción para decirles que Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero, el Alto Sumapaz, el Alto Ariari, el Duda, fueron unas zonas de colonización armada que el Partido Comunista comenzó a trabajarlas desde finales de la década del 40, comienzos de la década del 50, y que hicieron metástasis en su organización política armada a comienzos de la década del 60, y el único que entendió que el problema era así fue el ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Noboa, que venía de combatir la guerra en Corea, que venía de ser, como lo hemos visto en otros conversatorios, 5 años Contralor General de la Nación y que conocía muy de cerca las orientaciones de los planes de desarrollo que proponían las misiones que vinieron a Colombia, la LEURET y otras dos misiones que diseñaron un nuevo modelo económico que infortunadamente no se desarrolló como era. Y además porque inicialmente el gobierno de Estados Unidos, mediante la política de Alianza para el Progreso, había advertido a la dirigencia colombiana que ese problema de ese bandolerismo entre liberales y conservadores ya combinado con comunistas iba a generar conflictos posteriores como los efectivamente los generó. Entonces, aquí vemos que en el área de cercana donde ocurren los hechos, estamos hablando de que los hechos ocurren aquí en Algeciras, es un área que queda prácticamente limitante o limita, fronteriza con la región del Pato, de la cual ya hemos hecho 2 o 3 programas aquí muy amplios explicando que ahí fue donde el Partido Comunista decidió instalar el puesto de mando de sus guerrillas comunistas para proyectar con base en todo este trabajo de articulación que estaban haciendo en otros sectores, otros cabecillas comunistas, articular desde aquí, desde el Pato, la dirección a la toma del poder. Y el hecho es que, como en la canción, en esa tierra nació Tiro Fijo como guerrillero, en ella también vivió, en ella también murió y en ella tuvo su entierro. Aquí desde el Pato, Tiro Fijo se movió toda la vida y claro, se desplegó hacia el Meta un tiempo, hacia la Uribe Meta también hace un poco hacia el sur, estuvo en Neiva, bajo Abaraya, Tello, estuvo por aquí en Colombia, estuvo en el Sumapaz, pero siempre su área de retaguardia fue esa, el Pato, y desde ahí dirigieron la guerra. Entonces lo que vamos a ver hoy es parte de lo que se estaba construyendo allí y por eso es importante entender el preludio que hemos hecho. Ahora miramos que aquí hay otro mapa, vemos que está en la cordillera oriental,
la cordillera central, el Valle del Magdalena y esta serie de republiquetas independientes colocadas sistemática y calculadamente por el Partido Comunista, donde se han instalado antes unas guerrillas liberales o colonos liberales que han sido víctimas de la violencia, particularmente aquí en el Valle del Cauca, que no les costaba sino cruzar la cordillera e ir a buscar tierras para fundarse. Y entonces se unieron unos con otros y esa ideología gaitanista fue aprovechada por Alfonso López Miquelsen para hacer politiquería con el MRL, pero los que realmente le sacaron provecho y jugo a eso fueron los comunistas, porque los últimos guerrilleros liberales terminaron casi todos integrados a las guerrillas comunistas y ya sus hijos adoctrinados se convirtieron en los líderes de la segunda generación guerrillera ya marxista de las FARC. Entonces, esta explicación nos da a entender varias cosas. Una, que el nacimiento de las FARC como guerrillas comunistas en estas zonas que estamos señalando con el puntero, alrededor de las dos cordilleras central y occidental que la separaba el Valle y el Magdalena, no son, como siempre han vendido el cuento los comunistas, una respuesta de unos pobres campesinos que fueron agredidos por el Estado, sino que hay una combinación de una violencia tripartidista y una combinación de un plan estratégico del Partido Comunista para construir todo un emporio que se nota es un círculo estratégico largo sobre las dos cordilleras para avanzar hacia la capital de la República y controlar toda la zona oriental del país, que son los llanos, y la suroriental, que es donde está parte de la selva amazónica y la región del Yarí. Eso es pensado geopolíticamente. No ha habido en la academia quien le dé ese manejo, porque la propaganda lo ha manejado siempre con un argumento baladí, barato e insuficiente de que se trata de una reacción campesina y que si no le hubieran bombardeado la primera guarida de Tiro Fijo, esto sería paz y amor. No, no nos engañemos. Aquí vemos en este mapa otra ubicación geoestratégica de lo que abarcaban con extensión geopolítica las guerrillas comunistas inicialmente formadas con gente del Partido Comunista y, repito, muchos herederos de la guerrilla liberal. Y para el caso de hoy, que ocurre aquí en Algeciras, que reiteramos, como lo dijimos al inicio, ha sido muy conflictivo, estaba una de las tantas cuadrillas comunistas que se van formando en ese periodo de transición y de combinación, y la dirigía un miembro del Comité Central del Partido Comunista que se llamaba alias Tulio Díaz. Si no estoy mal, el nombre era Oscar Díaz, pero se conocía como Tulio Díaz en la región y estaba formando una cuadrilla de bandidos de las tantas que se formaron en el sector con orientación desde el Pato. Entonces, a grandes rasgos, esa es la trascendencia de esas repúblicas independientes. Gracias, mi coronel. Para orientar mejor a los oyentes y seguidores de nuestras redes, ¿podría usted hacernos una descripción general y particular del lugar donde tropas orgánicas de la Compañía Córdoba del Batallón Colombia eliminaron a la cuadrilla completa del bandolero comunista alias Tulio Díaz, en hechos ocurridos el 15 de junio del 65 en el cañón de Río Blanco, como usted nos lo acaba de describir, del área del municipio de Algeciras, en estribaciones de la cordillera oriental? Exactamente, mi coronel, muchas gracias. Entonces, para comenzar a ver el área, veamos que aquí en este mapa nos presenta más claramente las dos cordilleras, la oriental y la central, que se bifurcan más o menos en este sector del Alto Magdalena. Ahí más o menos se bifurcan y se abre el ramal hacia el oriente, hacia el nororiente, que realmente es la cordillera, va de suroccidente a nororiente, es diagonal, tiene una inclinación de más o menos 40-45 grados en un mapa planimétrico. Y pues ya en un mapa topográfico se ve las alturas y la depresión que forma con el Valle del Magdalena. Y al occidente tenemos la cordillera central y más al occidente la cordillera occidental. Pero vemos que realmente en la parte donde queda Algeciras es muy corto el tramo para pasar de una cordillera a la otra.
Entonces, si el Pato queda aquí al norte de Algeciras, al nororiente de Algeciras, entonces Algeciras tenía que ser un punto de paso supremamente importante. Y si lo vemos aquí ya en una vista de planta, qué ubicación tan importante tiene Algeciras para el desarrollo del plan estratégico de las FARC hacia el oriente, porque no es sino terminar de cruzar la cordillera y se descuelga y tiene todo el oriente del país, el suroriente del país, tiene los llanos del Yarí y tiene también salida al Cauca, tiene salida al Putumayo, tiene salida al Huila Tolima, tiene salida por el Valle del Magdalena hasta llegar al Magdalena Medio o al Bajo Magdalena, o tiene también la forma de cruzar al Viejo Caldas, Antioquia, o tiene también la forma de llegar al oriente del Tolima y a Cundinamarca hacia el Meta. Y si baja al llano puede hacer esos recorridos que no son novedosos para las guerrillas, como el que hizo la cuadrilla Arturo Ruiz cuando la Operación Berlín, que salieron de aquí del Yarí y subieron por el Piedemonte Llanero y llegaron hasta Santander, atravesando toda la zona del Piedemonte. Entonces, nos parecen distancias muy largas, pero en la vida guerrillera el tiempo es un aliado del proceso y esta ubicación geográfica, geoestratégica y geopolítica de Algeciras es más importante de lo que se imagina. Lo que sucede es que al llegar allá por transporte terrestre y estar enfrascado en operaciones pequeñas por aquí, pues no se dimensiona lo que se piensa. Pero el que organiza un teatro de operaciones, el que organiza un área de combate, pues tiene una visión más amplia y sabe lo que quiere y sabe cómo extenderse. Entonces, no se nos puede quedar de lado que es la violencia tripartidista que se genera en el Valle del Cauca y el norte del Valle del Cauca y el Quindío y el Viejo Caldas, la que alimenta todo este proceso, porque ya vimos también que aquí en el Tolima se había formado primero la especie de republiquete en el de Davis, donde se partieron en dos, y luego ya las guerrillas se fueron ubicando en distintas regiones, y esta de Algeciras, que no era una república independiente, pero que sí limitaba con el Pato, es el epicentro de las cosas. Eso visto ahí. Ahora miremos otro mapa que nos explica más todavía las cosas. Vemos en el mapa de Colombia esa ubicación tan importante que tiene desde el punto de vista militar el departamento del Huila. Aquí lo vemos todo en rojo en el mapa de Colombia. Está exactamente en el centro suroccidente de Colombia y el solo mapa nos indica que tiene toda la posibilidad de proyectarse hacia todo el resto del país. Entonces, esta es otra explicación que nos da la razón por la cual se escogió la zona del Pato y se escogió el departamento del Huila para que fuera el epicentro del conflicto, y aún no se ha resuelto esa situación y desde allí sigue habiendo mucha dirección hacia el desarrollo del proceso revolucionario comunista. Es más, la segunda Marquetalia, que está ahora en Venezuela escondida, e Iván Márquez en Cuba, nace aquí, otra vez en el departamento del Huila. Ahí es donde vuelven a articularse y cruzan por esta región, más o menos siguiendo el eje del puntero, y se pasan a Bichada, luego a Arauca, y terminan en Venezuela sus cabecillas, pero el resto de cuadrillas se distribuyen por el país. Ahora, si miramos para un control geopolítico, vemos que ubicarse aquí en la región del Pato era magnífico para los cabecillas de las FARC, porque tenían el epicentro donde se podía llegar de todos los caminos del país y volverse a difundir en forma de estrella. O sea, estrella inversa para ingresar y estrella externa para salir. Bueno, entonces, si es geoestratégico el departamento, ahora miremos el municipio. Mucho más geoestratégico porque está en todo el centro oriente del departamento. Y esta línea paralela que va aquí, pues es nada menos que la cordillera oriental. Entonces quiere decir que, como lo preguntaba mi coronel González, lo que ocurría o lo que ocurre en términos militares de combates contra las guerrillas en Algeciras está ocurriendo siempre en las estribaciones occidentales de la cordillera oriental. Y si vemos aquí en este otro mapa, con una figura de varios círculos concéntricos, vemos que el municipio de Algeciras
tiene una ubicación, pero supremamente importante para hacer un despliegue militar sobre la capital, porque sigue exactamente la línea de la cordillera y llega derechito por entre el monte mucho más rápido de lo que se imagina. Entonces, cuando no se tiene ese concepto del mapa que tienen sobre todo los pilotos, es que sí lo tienen muy claro porque tienen que sobrevolar estas zonas, pero las fuerzas terrestres siempre lo manejan es por espacios limitados. Entonces, cuando no tiene esta visión macro estratégica, no se analiza o no se deduce por qué el señor Juan de la Cruz Varela se instaló aquí en el suroriente de Bogotá, en el páramo de Sumapaz, y por qué el Partido Comunista insistió tanto en quedarse con esa zona. No es gratuito porque es que es una línea de comunicación muy directa que le permite a las guerrillas moverse por entre estos montes y eludir cualquier control y mantenerse en sus retaguardias estratégicas en preparación de otras cuadrillas. Ahora, si miramos al oriente de Algeciras, pasando la cordillera y cayendo, está otra formación u otra ramificación independiente, que es la Sierra de la Macarena, donde la guerrilla ha dado tanta brega durante tantos años y no se ha resuelto el problema. Y luego va al llano, como decía el señor Molano, donde se pueden confundir con la selva en la parte de la Amazonía o con la combinación mixta de selva y llano en la parte de la Orinoquía. Eso es una explicación lógica de cómo ocurre, pero si necesitan replegarse pueden volver a Río Chiquito en el Cauca, pueden volver a todas estas montañas de la cordillera central o inclusive pueden pasar a la occidental. Entonces esa es la razón de ese valor tan importante de Algeciras. Ahora miremos ya en el terreno, que es que el terreno o el área de operaciones es demasiado difícil para cualquier tropa, porque son tropas que se tienen que mover a pie, no había muchos helicópteros en ese tiempo y así los haya, no siempre el clima lo permite, ni la disponibilidad de las aeronaves, ni la seguridad de las mismas, ni otros factores que influyen mucho, como la capacidad de peso cuando se trata de subir a determinadas alturas. Entonces vemos que es un área muy difícil para operar y que está rodeada de estribaciones. Y realmente el municipio de Algeciras está construido en un semivalle, en un semiplano, ahí que se colonizó, pero está rodeado de muchas montañas. Es que aquí lo vemos en esta foto más cercana, con mucho cañoncito, mucha falda. Y esto se ve aquí en la foto muy fácil de cruzar, pero implica un buen tiempo para cruzar, bajar y volver a subir con los riesgos que eso implica. Y lo otro es meterse por los caminos que ya se han construido o que el mismo terreno los muestra, y ahí está el riesgo de caer en emboscadas y trampas o en la observación de los espías de la guerrilla que van y le avisan por dónde se mueve la tropa, y o la guerrilla elude el control de las tropas o ataca. Entonces vemos que las características del municipio de Algeciras son muy complejas. Además es una zona muy lluviosa por ser zona de piedemonte cordillerano, y tiene también la característica que esas lluvias bajan usualmente con bastantes riadas de lodo, lodazales, y eso es muy común en esa región también que ocurran este tipo de inundaciones y de desprendimientos de la cordillera, porque sabemos que son cordilleras primarias que todavía están en proceso de formación, y por la deforestación y por todos los otros fenómenos a los que el hombre le ayuda mucho. Entonces, nos parece que las láminas anteriores y esta nos dan una idea de que meterse a hacer operaciones militares es tan difícil en una zona que además por su ubicación geográfica le permite grandes ventajas tácticas y estratégicas a la guerrilla de las FARC en esa época y ahora todavía. Y finalmente miremos que esta es la parte más occidental del municipio, pero que si nos vamos a meter hacia la parte oriental, toca cruzar toda la cordillera, y el mapa más o menos nos lo va mostrando, que aquí hay un cerrito ya alto, baja un cañón profundo y viene otro más alto, luego vuelve y baja y otro más alto, y es materialmente imposible cruzar sin ser detectado esa cordillera o sin exponerse a una emboscada o a un ataque sorpresivo de francotiradores de un grupo guerrillero. Entonces, con eso describimos un área muy difícil en la cual nuestros soldados
han patrullado durante años y algunos han ofrendado hasta su vida buscando la libertad y la defensa de la democracia en Colombia. Mi coronel, ¿cuáles eran los antecedentes estratégicos de las cuadrillas comunistas que delinquían en la zona referida? Bueno, entonces vimos que se habían construido ya unas repúblicas independientes y cuál es la razón de que esta zona fuera tan importante, y vimos también que el Pato es el epicentro de todo este embrollo en que estamos. Recordemos que recién terminada la operación Marquetalia, la Dirección Nacional del Partido Comunista decidió que lo que ya se había trabajado durante varios años en el Pato, y viendo el mapa y viendo la proyección, debería ser el epicentro. Entonces se organiza la operación Pato, que la vimos también aquí en 2 o 3 sesiones. Fue muy compleja, fue muy bien manejada por el Partido Comunista para evitar que el ejército se apoderara de la región. Hicieron el primer éxodo de campesinos en el Pato, todos, entre comillas, víctimas de la violencia oficial, y se salieron con la suya porque lograron que las fuerzas militares no entraran allá. Posteriormente enviaron un batallón de ingenieros a construir una carretera y, oh cosa curiosa, todo el tiempo fue la presión de la comunidad contra esa base militar con el argumento de que no estaba construyendo la carretera, sino que los estaban persiguiendo militarmente y que a ellos tenían que dejarlos en paz, y todo lo que ya sabemos que manejan en su dialéctica. En el año 80 lograron que esa base se retirara de allá y no se pudo terminar la carretera como debía ser, porque el Partido Comunista movió cielo y tierra para sacar las tropas de la región. Pero retornando a la época, había pasado la primera operación Pato, cuando el batallón Tenerife, el batallón Colombia y otras unidades que intervinieron allí sacaron los bandidos de esa región. Y hubo un combate, pero no se lograron los resultados que se perseguían. Luego, en esta zona ocurrieron muchas emboscadas y hostigamientos. Algunos están documentados, otros ya pasaron al olvido, pero era muy usual. Era muy usual que donde estuviera la tropa, en un puesto fijo o en un retén o en una patrulla en movimiento, desde la montaña les dispararan, asesinaban a un soldado, a veces le robaban el fusil y se perdían los bandidos, y con eso se fueron armando varias veces. Eso ocurrió en múltiples ocasiones, pero no todos los casos están documentados. Hubo también las emboscadas tenaces, como la de la Perdiz, como la del Toro, la Arcadia, donde al ejército y a la Policía Nacional le causaron grandes golpes, o la más famosa, que es la muerte del capitán Farid Londoño en Cerro Neiva, muy cerca de la capital. Entonces, todos estos antecedentes iban sumando. Vemos también que había un problema, porque si en el año 64 se hizo la primera reunión de las cuadrillas del Bloque Sur por parte del Partido Comunista para formar las primeras FARC, es porque no estaban todas las cuadrillas unidas. Y no estaban unidas por el problema que ya hemos explicado reiteradamente, porque había unos que todavía eran liberales, otros que querían hacer bandolerismo, y otros que no querían seguir en guerrillas, y entonces había que cuadrar todo eso. Entonces comenzó un proceso de fusión de cuadrillas que tenía unas dinámicas internas, mientras unos iban convirtiendo de liberales a comunistas, mientras otros ya eran comunistas, mientras hacían acuerdos de distribución de zonas, tenían problemas, como lo hemos analizado en otros episodios, de que los bandidos consideraban que si yo cojo un fusil en combate es mío, y la teoría comunista era que ese fusil era del movimiento, y entonces si lo necesitaba otro guerrillero para ir a hacer una acción armada, había que entregárselo. Y entonces todas esas dificultades estaban en ese proceso. Y para esa razón ya había cuadrillas comunistas completamente que estaban con las mixtas haciendo aproximaciones. Y una de esas era la de Tulio Díaz, que estaba en conversaciones con la de un tal Rapidol, que ya era comunista. Bueno, ¿qué otro antecedente estratégico tienen? Es que además de construir las repúblicas independientes en las zonas macro que hemos citado, o sea, el Pato, Río Chiquito,
Guayabero, Marquetalia, Ariaris, Guapaz, etcétera, también se estaba ya desarrollando otro proceso que era construcción de áreas bases más pequeñas en zonas aledañas y con proyección a extenderse. Entonces, en el caso de Algeciras, vemos que era limitando con el Pato y están construyendo un área base pequeña allí para apoyar al grupo que está en Algeciras. ¿Y cuál es la idea de un área base? Pues un área base es un sitio, un núcleo geohumano, donde una guerrilla tiene la posibilidad de aprovisionarse, de replegarse y la complicidad de los habitantes, porque todos están integrados a milicias o a estructuras clandestinas del grupo, y es al sector donde pueden llegar los contactos urbanos que tienen en las ciudades. Allí llegan, los reciben y ya los milicianos o las personas de esa área base se encargan de trabajar con ellos la construcción del proceso revolucionario. Y también allí esas áreas bases les garantizan la llegada y la salida de las remesas y todo el apoyo logístico, o también les garantiza coordinaciones para distribución de ese mismo puestos y puntos de distribución, etcétera. Es toda una construcción de guerra que a veces en los cursos militares se estudia sin la suficiente profundidad, o lo que es peor, los mismos alumnos no le dan importancia porque la prioridad es dar de baja a los bandidos sin entender que si se desarticulan estas áreas bases se va a golpear más fácilmente la estructura guerrillera. Porque bien lo dijo Mao Zedong, sin el campesino las guerrillas son como peces sin agua. Bueno, y también estaban en un proceso que es obvio de suponer que era el reclutamiento de campesinos. Entonces, además de que se formalizaba la construcción de áreas bases controlada por el Partido Comunista, lo vimos cuando hablamos de la construcción en el Pato, una construcción completa, cultural, psicológica, económica, social, política, organizativa. Entonces se sobreentiende que los campesinos tienen que ser reclutados e integrados primero a la milicia y luego allá al grupo armado móvil, para ir diferenciando entre un miliciano o una autodefensa, como lo llamaban en ese tiempo, revolucionaria, y la cuadrilla armada. Entonces, ese reclutamiento de campesinos, otro antecedente estratégico en toda la región. Y pues naturalmente, Marqueta está, Algeciras no iba a ser la excepción. Pero aquí vemos que ya el Partido Comunista trabaja algo interesante, es que no es simplemente llegar y hablarle al muchacho y camines para la guerrilla, sino que lo dejaban en su región y lo iban trabajando permanentemente con materiales de estudio, especialmente documentos del Partido Comunista y el periódico Voz, que ha sido esencial en esa propaganda e ideologización, y la propaganda ya impresa en mimeógrafos que elaboraban en las repúblicas independientes los ideólogos del partido y los estudiantes de la Universidad Nacional que se acercaban a ellos. Bueno, luego también estaban en la construcción de la retaguardia estratégica financiera. En ese tiempo, recordemos, no había narcotráfico, pero sí había mucha madera y mucho café. Y entonces, por eso hemos insistido que muchos de los muebles que hubo en nuestras casas de esa época fueron construidos con madera que estaba financiando a las nacientes FARC y a otras guerrillas comunistas. Y lo mismo la producción agrícola de las zonas aledañas, es decir, el frijol, el café, el cacao y otros productos de clima templado que salían de esas regiones, eran controlados por las FARC, y de ahí salía también su financiación. Luego, pues ya comenzaron a entrar en los secuestros, y recordemos que igual que ahora, los primeros secuestrados siempre fueron llevados a esas áreas aledañas al Pato y al Guayabero y al Río Chiquito, porque ahí estaba el emporio de ellos y ahí estaba toda esa construcción de áreas base. Si eso se hubiera entendido así desde el principio y se hubiera orientado de esa manera y la clase política se hubiera comprometido, seguramente el problema habría sido resuelto ya y tendría soluciones diferentes, pero se ha convertido como en una guerrilla crónica, como dice Pizarro León Gómez, de sumatoria estratégica cero, por falta de la acción sobre esos sectores. Y lo mismo estaban organizando lo que en estrategia militar se llama la organización de un área de combate de guerra irregular, que significa tener un núcleo, un área base grande y un sector hasta donde las guerrillas hacen acciones.
ese sector más amplio se determina y se establece, como en cualquier situación militar, unas jurisdicciones, y ya para actuar en la otra jurisdicción de otra cuadrilla, pues se hacen las reuniones de coordinación y se trabaja, se hace la acción, se separan y cada uno tiene su sector de responsabilidad. Entonces, un área de combate bien organizada. Esto no es teoría nueva, esto existe desde muchos años, guerra de guerrillas, pero tampoco la dirigencia política lo ha entendido ni le interesa. Y así, ahí, en ese punto, está el secreto de la pervivencia de las guerrillas. Entonces, esos son los antecedentes estratégicos de la baja del bandido alias Tulio Díaz. Gracias, mi coronel. Nos ha explicado usted entonces 7 antecedentes estratégicos. Por favor, ahora nos podría entonces explicarle cuáles eran los antecedentes tácticos de Tulio Díaz. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, antes de responder la pregunta, para los oyentes les aclaramos que estratégico es lo macro, lo que abarca una hilación completa de una serie de actividades, y lo estratégico es lo específico, en este caso, de la cuadrilla del señor Díaz. Entonces, vemos que por inteligencia militar, como dicen los campesinos, por comentaciones, así dicen, no dicen comentarios, sino comentaciones, por comentaciones que circulaban allá en la región, se sabía que el señor Tulio Díaz estaba en conversas, que los campesinos también dicen así, en conversas, no dicen conversaciones, sino en conversas, con Rapidol para integrar las dos cuadrillas, porque ya les había llegado la orden, en especial a Rapidol, que era del Partido Comunista, que debía cooptar a estos 5 que han sido muy eficientes desde el punto de vista delictivo y ya le han causado daños a la fuerza pública y se estaban financiando bien y estaban manejando bien el área base en la que estaban. Había que unirlos porque Januario Valero era el jefe ya más de mayor nivel de los dos, y además porque Januario y Tiro Fijo, como está explicado antes, como ya lo explicamos en otra conversación, otro conversatorio, estaban ya uniendo todo un grupo para integrarlo en un solo movimiento. Entonces la ideología marxista ya estaba impresa allí, lo que faltaba era ponerlos de acuerdo en algunos detalles. Entonces ahí es donde viene la demostración de fuerza que hacían los dos, porque cada uno quería pasar a ser el jefe de comisión. Me explico. Díaz tenía unas acciones permanentes y Rapidol también. Y les estaba yendo bien en el sentido de ellos, porque habían logrado éxitos en emboscadas y hostigamientos recientes, y eso ya tenía con dolor de cabeza a las autoridades, tanto civiles de la región como militares, pero los civiles no hacían mayor cosa distinta a decir que les mandaran tropa, como sigue ocurriendo hoy, sin comprometerse a resolver otros problemas para que la situación se atenúe. En las veredas aledañas a donde estaban estas dos cuadrillas delinquiendo, había un trabajo político muy intenso, y el trabajo político era que las cuadrillas ya iban colocando, como lo vimos, sus áreas base, y allí llegaban los delegados del Partido Comunista de Neiva o de Bogotá a dar conferencias, a dar charlas, a hacer cursos de organización comunitaria, de ideologización de los jóvenes, y de allí escogían los candidatos que iban a Biotá, se formaban como líderes ya político armados y regresaban a la región a ir formando sus cuadrillas integrales. Entonces vemos que es un trabajo constante, que no es fácil, porque van a tener muchas dificultades, pero son persistentes, son incisivos e insisten muchísimo en algo que insiste esta fundación. Un cuadro político, si no está preparado permanentemente, no es cuadro político y se queda del tren de la historia. Los grandes líderes políticos, sea de la vertiente que sea, se han caracterizado porque están en educación continuada permanente hasta el día de su muerte. Ahí vemos que Charles de Gaulle, cuando estudiamos su vida, se murió sentado en la mesa del comedor, escribiendo y analizando unos temas políticos. Mao Zedong se murió en su ley, diseñando
el proyecto para hacer la perspectiva de China. Y así todos los grandes líderes políticos han llegado hasta el final de sus vidas trabajando en el enriquecimiento político. Los únicos que no entendemos somos los latinos y en especial las reservas de las fuerzas militares y de policía que quieren hacer política sin conocer la política. Bueno. Tenían también, ya lo dijimos, un control intenso sobre las ventas de café y madera. Entonces, parte de toda esa deforestación y de todas las inundaciones se la debemos también a las FARC y al Partido Comunista, que en su afán por financiar el grupo armado derribaron muchos árboles en esa época y destruyeron mucha zona maderera que luego que nunca la reforestaron y causaron esa destrucción ecológica y ese daño, y con eso financiaron el terrorismo contra Colombia. Y también tenemos ventas de café, que era el control que ejercían sobre los campesinos, y también tenían sus propios cultivos de café y de frijol, y muchos de esos los comercializaron. Y en el Duda tenían también arveja y otros productos. Bueno. Y desde esa época ya preparaban las marchas campesinas. Entonces miren ustedes que es un trabajo integral, que es lo que hay que hacer para combatir una guerrilla. Hay que hacer un trabajo integral, no es simplemente meter tropas a que los persigan, porque las tropas van y cumplen con su misión y el resto. Entonces miren ustedes que aquí han preparado campesinos para que estén listos para salir a marchar y protestar cada vez que haya una operación militar. Y es lo mismo que hacen ahora. No es sino que el ejército entre o la policía entre a destruir un cultivo de coca e inmediatamente sale toda manada de bandidos a impedir que las tropas destruyan, que la policía destruya, o se van hacia los cascos urbanos y ya se concentran. Y viene esa dicotomía de que asesinan gente y comienzan los alcaldes a pedir que les envíen fuerza pública y presencia del Estado. Y cuando llegan la policía y el ejército, los primeros que salen a promover el retiro y que se dialogue con los guerrilleros son los mismos que pidieron la presencia de las tropas. Entonces este es un juego, como decíamos, al estilo Putin, de que con cara gano yo y con sello pierde usted, y si dice que no pierde, pero si dice que sí, también pierde. Y esa es la mecánica que han manejado, y no ha habido por parte del Estado una contrapropuesta para desarticular eso, sino que se queda siempre en la parte militar. Y ahí es donde está el jueguito con el cual nos llevan 6 o 7 décadas en el mismo conflicto, y del cual sacan siempre ventaja a ellos, porque logran que en escenarios internacionales se le dé la vuelta al asunto y se hable de los líderes sociales, de la violencia, de los derechos humanos, sin que eso signifique que hay carta blanca para cometer atrocidades, porque esa no es la función nunca de las fuerzas militares ni la policía. Entonces, a grandes rasgos, esos eran los antecedentes tácticos de las conversas, como dicen los campesinos, que estaban haciendo esas dos cuadrillas para unirse. Muchas gracias, mi coronel. ¿Por qué el Partido Comunista había asentado una de sus cuadrillas en esta zona y por qué pretendía unirla con la de alias Rapidón? Bueno, entonces nos devolvemos un poquitico al mapa para responder esa pregunta, mi coronel, porque nos parece muy importante y muy clara. Reiteramos, el Partido Comunista se va apropiando de las zonas que han ocupado los liberales, producto de la violencia liberal conservadora, y todos los liberales desplazados que llegan del Quindío, del Viejo Caldas y del Valle se asientan en el sur del Tolima y en la región del Davis, forman una primera organización de la cual definitivamente se dividen entre los limpios y los comunes. Hay una guerra a muerte entre ellos, y otros que se han desplazado a otras regiones todavía están en esa dicotomía de que unos son comunistas, otros son liberales, otros están en proceso, pero si se quiere quedar en esta región, pues aquí ya mandamos los comunistas, entonces o se une o se une o se muere. Entonces, si vemos nuevamente el mapa, el Partido Comunista identifica que además de crear este epicentro en el Pato, que tiene la extensión hacia todo el resto del país, Algeciras podría considerarse también como una mini retaguardia estratégica del Pato y como parte de la gran retaguardia estratégica del movimiento revolucionario hacia la toma del poder. Entonces, ¿qué nos indica esto para cerrar la respuesta? Quiere decir que alrededor de las zonas o las repúblicas independientes se tenían que seguir construyendo mini repúblicas independientes que se iban multiplicando como un cáncer.
Entonces es un proceso celular de multiplicación de células cancerígenas comunistas que se tienen que extender sobre el eje del valle del río Magdalena para separar las dos cordilleras y unirlas en el proceso revolucionario y para copar la cordillera oriental y llegar a tomarse a Bogotá. O sea que cuando Tiro Fijo dijo en el 85 que su objetivo era tomarse a Bogotá, no se le ocurrió ese día. Es un proceso que viene trabajándose durante 40 años de construcción de todo esto. Y la fórmula es esa. Primero un área base grande, alrededor de esa área base, otra área base más pequeñita, pero alrededor de esa pequeñita otra y otra, hasta hacer un cordón o una cadena invisible de unidad de todo este proyecto con extensión hacia los exteriores. Esa es la respuesta a esa inquietud, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, por favor, nos narra los hechos de cómo fue la operación que condujo a la eliminación de la cuadrilla de Tulio Díaz. Bueno, esto comienza como en una película, pero son de las realidades que ocurren. Estamos hablando de que la 9ª Brigada tenía el área de jurisdicción y tenía agregación al batallón de infantería número 28 Colombia, que era una unidad en ese momento élite, porque donde había conflictos, problemas graves, allá la ponían. Entonces eran soldados que en los 18 meses de servicio tomaban mucha experiencia y se volvían realmente expertos en esta zona, en esta metodología de operaciones y muy buenos combatientes. Y el ejército había organizado en la escuela de lanceros unas compañías que llamaban las compañías de lanceros o las compañías arpón. Las entrenaban muy bien entre la escuela de infantería y la escuela de lanceros y las enviaban a las zonas. Tenían pues no grandes apoyos, pero lo que había en ese momento había algo de apoyo helicoportado y algunas garantías en la dotación que no la tenían todas las tropas del ejército. Lo demás era igual. Y la Policía Nacional entrenó sus primeros cuerpos de carabineros en ese sentido. Entonces, al llegar allí, al área de operaciones, había dentro del grupo de carabineros un agente muy vivaracho de origen campesino y que tenía la habilidad de confundirse con los bandidos. Entonces, un comandante muy hábil le vio las cualidades a la gente y le propuso una acción bastante temeraria, bastante riesgosa, pero que resultó exitosa. Es que como estaban, como dicen los campesinos, en las comentaciones de que las dos cuadrillas estaban haciendo tratos, pero no se comunicaban directamente, entonces le propusieron a la gente, al carabinero, que fuera y buscara a Tulio Díaz. No le gustó la misión tan arriesgada. Buscara a Tulio Díaz y le propusiera que se reuniera con Rapidol porque era el delegado de Rapidol y le puso un sitio de contacto. Y la tarea era analizar el área con una compañía completa, 4 pelotones de infantería y montar 4 emboscadas distintas donde podía caer, pero la vida del carabinero estaba en riesgo, o sea, un riesgo muy grande. Primero porque si lo detectaban y no le comían cuento ya sabían lo que le iba a pasar. Y segundo porque si el tipo iba dentro de la patrulla, en el momento del combate también podía caer el carabinero. O sea, era una situación difícil, pero se jugaron ese riesgo y lo corrieron y les salió bien. Entonces, mi agencia, como le dicen los delincuentes a la gente, fue hasta donde el bandido, el tal Tulio Díaz, y se presentó como emisario de Rapidol. Y no solo eso, sino que lo trajo y habló con el teniente, que el teniente se hizo pasar por un miembro del Partido Comunista de Bogotá. Es una operación muy bonita, que no se le ha dado la trascendencia de lo que es. El teniente era del ejército. Entonces hablaron con él y cuadraron que en tal sitio, en tal día, a tal hora, el carabinero nuevamente iba hasta la cuadrilla de los bandidos y los traía de guía para donde él se suponía que era la reunión. Entonces miren ustedes todos los elementos que tiene eso de riesgo y se corrió y resulta que el bandido mordió el anzuelo, el tal Tulio Díaz. Entonces
En medio de todas las conversaciones que tuvieron, el agente le picó la lengua y le dijo, bueno, y si usted no logra cuadrar con Rapidol, porque pues yo vengo de emisario, pero yo tengo que tener toda la información para que él se decida a la reunión y yo ya venir por usted al sitio. ¿Usted qué piensa si él dice que no le gustan las condiciones que usted no le va a mandar? ¿Usted pensaría en un momento en entregarse? Y el tipo llega y dice, no, pues es que lo que pasa es que si no cuadra esto, yo también ya estoy cansado de esta guerra y si me prometen que no me meten a la cárcel, pues yo hasta me entregaría. Imagínense ustedes, hasta ese nivel de confianza llegó el carabinero a meterse en el rancho. Entonces el carabinero ya tenía otra opción, era que si no lograba llevarlo donde Rapidol, lo que supuestamente se dañaba la operación que él estaba planeando, pues tenía la posibilidad también de convencerlo que se entregara. O sea, le hizo un buen trabajo de inteligencia y de infiltración. Luego, y no tenía método, no tenía ni radio, ni grabadora, ni fax, nada así de charla. Entonces, ya viendo todo lo que el carabinero cuadró con el bandido, se hace una infiltración que es muy bien hecha. Eso también hay que reconocérselo al Batallón Colombia, porque son 4 pelotones que infiltran en un área más o menos grande, pero pueden ser detectados, y los 4 pelotones entran, en especial el 4.º pelotón, que era el que iba al mando del teniente, que ya había hablado con el bandido, haciéndose pasar por delegado del Partido Comunista. Entonces se infiltran en distintos sitios y a este pelotón le corresponde un sector sobre el río Blanco, en el área rural de Algeciras. Luego se envía efectivamente, se corre nuevamente el riesgo sin saber si ya hubiera llegado el verdadero delegado de Rapidol o no. O sea, esto es una operación jaque chiquita. Y afortunadamente no ha llegado y el guía llegó hasta donde se ha quedado a encontrar con Díaz. Luego Díaz le presenta a los otros 4 bandidos y salen todos. Y ahí tenían una hora más o menos por la que pasaría por el puente que se calculaba, pero no llegaron. Entonces comenzó esa incertidumbre. ¿Será que a la gente, al carabinero lo mataron? ¿Será que los bandidos se arrepintieron? ¿O será que cambiaron de área de movimiento y después allá la gente queda metido en la sin salida? Bueno, hay que correr muchos riesgos. Pero el teniente tuvo la paciencia de que no noticias son buenas noticias y esperó unas horas más. Pero eso sí mantuvo la gente alerta sobre el puente y preciso cuando llegó la noche, ya eran las 8 de la noche más o menos, ya estaba oscuro, oyeron los ruidos y una linterna haciendo señales hacia atrás como indicando de que se podía avanzar hacia el puente. Entonces, cuando la patrulla llegó al puente, tenían otra incógnita. ¿Y ahora qué hacemos? Si les damos plomo, de pronto matamos al carabinero. Entonces el carabinero, muy hábil, que era un tipo sagaz, se pasó adelante con el bandido a cruzar el puente y habló duro para que la tropa lo oyera. Él sabía que estaba en la emboscada. Entonces habló duro para que la tropa lo oyera y lo identificara, que él estaba ahí con el otro bandido. Y entonces cruzó el puente con el cabecilla él solo y atrás se quedaron el resto, pero atrás también había tropa que los iba a eliminar. Entonces cuando el último bandido, que se sabía que eran 5, llegó a cruzar el puente, les dispararon. Y es donde viene el acto de heroísmo del carabinero, que con la misma carabina que llevaba el bandido, porque el carabinero iba escotero, con esa misma lo mató. Entonces es un acto interesantísimo y en total ahí se dieron de baja los 5 bandidos. Pero porque se logró muy bien montar la emboscada, porque los soldados estaban entrenados. Recordemos que esto ocurre de noche y no es lo mismo disparar de noche que de día, sino que lo tenían todo muy bien planeado y sabían reglar el tiro sobre el objetivo en situaciones nocturnas. Tiene muchas connotaciones interesantes esta operación. Fue una emboscada nocturna, de las pocas emboscadas nocturnas que han hecho las fuerzas militares, que han resultado exitosas en esas condiciones, y se eliminó esa cuadrilla completa.
Gracias, coronel. ¿Cuáles fueron los resultados de esta operación, mi coronel? Bueno, entonces hablando de resultados tenemos, primero, 5 bandoleros neutralizados y una cuadrilla completa. O sea que el proyecto comunista sobre Algeciras no se acabó, pero sí se les retardó porque fue un golpe muy duro para ellos en un momento en que estaban ya apropiados de la iniciativa, causándole golpes permanentes a la policía y al ejército y robando armas y eran prácticamente intocables porque eran como las avispas, picaban y se quitaban y golpeaban en un lado y aparecían en otro y era difícil localizarlos. Entonces este golpe fue mortal y más de noche. Eso le dio un renombre al ejército que estaba hecho para combatir de día y de noche. Y claro, nunca supieron por seguridad del patrullero y su familia que él era el que había hecho esa infiltración. Eso no se podía hacer público. Esto pues, es con el paso del tiempo que se saca a la luz. Se recuperó un fusil .30 que tenían los bandidos, que había sido robado a un policía en un plan pistola de esa época, y ese fusil lo tenía este bandido que lo había hecho ese golpe. También se recuperó un fusil Gras, que eran de los que circulaban ilícitamente de ese comercio, pero eran unos fusiles muy efectivos. Hasta los años 90 todavía los francotiradores del ELN utilizaban ese fusil Gras y tiene una precisión impresionante. Y además tiene una característica, que esas balineras de molino le sirven como munición, o sea que es un fusil que pega y por el cañón largote que tiene, un francotirador muy bien ubicado a 300, 400 metros pega, porque la mira telemétrica que tiene el fusil Gras es buenísima. De ese tenían los bandidos ahí uno. Y tenían 3 escopetas de esas que son llaman guacharacas, de 5 tiros, que para la época era una novedad. Entonces estaban muy bien armados. Una escopeta de esas es igual que un fusil. A corta distancia eso causa mucho daño. Y tenían también unas armas cortas que fueron decomisadas allá. 4 granadas caseras que las hacían con tubos PVC y le colocaban una mecha lenta y la tiraban sobre todo a los movimientos motorizados o combate en sitios fijos. Y tenían pues documentos del Partido Comunista bastantes. Entonces fue un golpe interesante por la baja completa de una cuadrilla, por el material que se les decomisó y por los documentos que se les encontraron que dieron mucha información de lo que estaba pasando. Y coronel, ¿cuáles fueron las consecuencias operacionales de esta emboscada contra la cuadrilla comunista? Entonces la primera consecuencia, ya la hemos reiterado, es la eliminación total de una cuadrilla comunista. ¿Y por qué no decimos todavía de las FARC? Porque recordemos que todavía no se ha producido la conferencia constitutiva de las FARC, que es en el 66. Recordemos, la primera es en el 64, que es la conferencia del Bloque Sur, donde asisten delegados de todos estos bandidos que hemos nombrado y hablan de una unidad, pero siguen en ese proceso de el paso de liberal a comunista y la organización ya en forma marxista-leninista. Y aquí ya hay una cuadrilla comunista que estaba lista para integrarse al resto y es golpeada, y pues eso es un golpe para todos, ¿no? Para Tiro Fijo, para el partido, para Januario y para la misma organización que estaban creando en la región. Eso pues recupera la imagen del ejército que ha sido golpeada, como les digo, por los golpes de avispa, la sorpresa, el robo de armas, el asesinato de un soldado a larga distancia. Verbigracia, con ese fusil Gras a larga distancia, le podía asesinar a un soldado y venía el miliciano y le robaba el fusil y nadie vio nada y todos se perdieron en el monte y no se encontraban ni rastros. Bueno, hubo una invitación en ese momento a recuperar la vigencia del Plan Lazo, pero por las razones políticas que ya hemos mencionado, no se hizo como debía ser. Recordemos que para esa época estaba recién pasada la operación en Bogotá de la muerte de Efraín González, con la cual el gobierno cantó victoria y prácticamente le dio sepultura al Plan Lazo. Pero la sepultura se la han dado al Plan Lazo desde enero, o sea, 7 meses antes de esto, cuando el retiro del general Ruiz Novoa ya perdió ese concepto integral. No que el ejército bajó la guardia en las operaciones porque ya siguieron, sino que se perdió esa respuesta integral y, como vemos aquí,
con todo ese trabajo que han hecho los comunistas, si se implementa el Plan Lazo y se pone una presencia permanente allá del Estado, tal vez no hubiera crecido tanto ese problema en Algeciras como se salió de madre después y aún sigue sin resolverse. Entonces, la operación fue una invitación a mantener la vigencia del Plan Lazo, pero el gobierno de Valencia, ya a 6 meses, a un año de entregar el gobierno, la politiquería interna que había, el temor a que las fuerzas militares se posicionaran más que los políticos, y esa preocupación que había del Partido Liberal porque no se les fuera a esquilmar el derecho que tenían ganado en un pacto oscuro que hicieron, de que a ellos les correspondía el poder en el 66, fuera como fuera. Entonces hicieron olvidar esa vigencia del Plan Lazo. Pero esta operación fue un recorderis directo de que, además de eliminar a Efraín González, que era la última amenaza conservadora, había que eliminar la amenaza comunista, que no se le puso el mismo vigor ni el mismo entendimiento. ¿Fue un golpe psicológico a las nacientes FARC? Claro que fue un golpe psicológico, porque ya Tiro Fijo se ha trasladado para el Pato y estaban formando todo ese emporio allá, y le dan un golpe en los alrededores de su retaguardia estratégica, pues también lo pone a pensar y lo hace ver de que no han ganado mucho, que perdieron mucho y que no han ganado mucho como ellos pensaban, y a las demás estructuras también les demuestra que no son invencibles y que también la fuerza militar del Estado tiene la capacidad de sorprenderlos y eliminarlos por completo con las mismas técnicas que ellos utilizan, de la sorpresa, la emboscada, el engaño, porque fue una operación de engaño. Ese trabajo que hizo el carabinero de ir y volver y traerlos y orientarlos, eso no es tan sencillo, y el riesgo que se corrió fue grande, pero la operación se logró. Y de aquí se derivaron una serie de enseñanzas para las unidades de contraguerrillas, las compañías de lanceros y las compañías arpón, que fueron evaluadas en su momento y fueron parte del entrenamiento que recibieron las tropas. El coronel, como se trata de un hecho trascendental de la lucha contra el bandolerismo tripartidista durante los meses finales de la vigencia del Plan Lazo, ¿cuáles serían, desde su óptica, las conclusiones militares, sociales, políticas, geopolíticas y morales que surgen de esta operación, habida cuenta que hace 57 años de la misma han transcurrido, pero el Estado colombiano no ha podido erradicar las estructuras de las FARC, ahora disfrazadas con el mote de disidencias y segunda Marquetalia? Bueno, mi coronel, para responder eso, aquí tenemos una foto inédita, casi nadie conoce esta foto, de las FARC. Y aquí vemos a Jacobo Arenas de espaldas entrando a su guarida en el Pato. Como ven, es una guarida, la foto es un poco borrosa por el tiempo, pero la guarida completamente camuflada dentro del follaje. Y ahí está Jacobo Arenas disfrazado de policía y bien armado. Y aquí está Ciro Trujillo con su sombrero legendario, y aquí hay otro bandido leyendo un documento y analizando seguramente lo que Jacobo les dijo. Pero esto significa que esa construcción fue en los años 60, y que han pasado ya 57 años, como usted dice, de esta operación, y todavía pervive ese tipo de organización de las FARC en la zona, no porque las fuerzas militares no han sido capaces de sacarlo de allá, sino por la forma como se ha construido eso. Entonces miremos algunas de las conclusiones, como usted lo dice. En el campo militar, esta operación demostró la importancia de la flexibilidad, de la creatividad, del diseño de maniobras que rompan el molde, que se salgan de los esquemas, que se utilicen otro tipo de recursos y que se empleen técnicas de guerra de contraguerrillas en el combate. Porque como lo vemos en la foto, están muy bien protegidos por la selva, por la población civil, y porque tienen toda una organización ideológica y política alrededor de la parte armada. Entonces, en lo militar hay que prepararse mucho más en eso. Hay que seguir pensando que el problema no está resuelto, y que mientras haya esa intencionalidad con la geografía nuestra y con la
cercanía de estos grupos con las finanzas ilegales, pues este esquema ya los vemos ahora con camuflado y con otro tipo de seguridades, pero el esquema es el mismo porque la geografía se lo permite y las condiciones sociales y culturales y políticas de los alrededores les sirven de justificación para armar eso. Entonces, en la parte militar hay muchas enseñanzas de la técnica específica del combate, pero también de entender cómo se ata esa relación geopolítica y geohumana de la guerrilla con su entorno. En el campo social, volvemos a reiterar lo mismo de siempre. Es que mientras las comunidades campesinas y las comunidades alejadas del centro de poder del Estado no reciban esa atención y tengan esos hilos de comunicación permanente con el flujo de formación en todos los campos educativo, moral, de salud, de vivienda, de agua potable, de orientación organizativa para crear procesos de desarrollo en todos los entes económicos, empresariales, de microempresas, de cooperativismo, pues fácilmente son cooptados por esta gente que tiene ese tipo de organización, que lo vemos en la foto y es muy diciente, desde la espesura de la selva, preparando una organización en la cual necesitan mucho sacrificio de parte de sus integrantes, pero lo logran porque son campesinos que tampoco han conocido otro nivel de vida y que para ellos esto es una novedad, un avance, integrarse a estos esquemas de formación política para destruir el país, porque hay un odio contra el urbano, contra lo que está el poder urbano, que significa que todo está para ellos y que para el campesino está todo abandonado, más o menos el mensaje. Tenemos también en el campo político que el Estado colombiano no ha entendido, sus dirigentes no han entendido y siguen sin entenderlo, que la forma de contrarrestar esto es con una construcción política. Y la explicación es sencilla. Los partidos políticos en Colombia no son entidades con ideología, con identidad, con plan estratégico, ni con programas, sino que son esas empresas clientelistas que reparten avales, manejan dineros, ganan elecciones o participan en elecciones, pero no tienen esos conceptos de construcción de país y de Estado. Esta gente, los comunistas, como lo hemos visto en la charla de hoy, sí la tiene, pero es una orientación hacia un sistema marxista-leninista de destrucción de la propiedad privada y de universalización del capital en el proletariado. Y pues eso no tiene asidero ni tiene futuro en el país, pero ellos insisten en hacerlo. Y ahí tenemos los casos como la candidatura del señor Petro, a la cual los mismos medios se encargan de subirle la temperatura y ponerle más de lo que es. Pero es parte del trabajo político que hace la izquierda y entonces en lugar de ponernos a despotricar de ellos, lo que tenemos que mirar es cómo lo hacen y dónde están las fallas de la mal llamada derecha para que las corrijan. Entonces una reflexión que sale también de esta operación, porque los hechos que la rodean nos demuestran que hay una construcción política de largo plazo alrededor de una acción armada terrorista, cosa que no se hace desde el lado de la institucionalidad de hacer ese trabajo político en la población para que la fuerza militar o la fuerza de seguridad no tenga ni siquiera que utilizar sus armas, sino que la sola presencia debería ser garante de seguridad y de paz. Lo mismo, nunca se ha entendido, como ayer lo veíamos en Santander, la importancia geopolítica de ese corazón allá del Opón y del Chucurí frente a la seguridad nacional y al desarrollo nacional. Y aquí pasa lo mismo. Y curiosamente, si lo vemos de una u otra manera, es sobre el Valle del Magdalena. Sigue siendo el Magdalena el epicentro del desarrollo nacional en este campo geopolítico que no se le ha dado la trascendencia. Aquí estamos hablando de que Algeciras queda muy cerca al Valle del Alto Magdalena, no queda pegada, pero realmente cerca. Y veíamos también ayer que Yarima o San Vicente de Chucurí ya queda en el Magdalena Medio, donde comienza el Bajo Magdalena. Entonces son ejemplos de mala concepción de la geopolítica, porque las dirigencias no han entendido eso. No ha sido posible que lo entiendan, que un país gravita alrededor de su geografía y sus recursos y que esa causalidad hace que la geopolítica interna influya en la política interna y viceversa. No se ha podido entender eso. Entonces es una tarea grande que hay que seguir multiplicando, reflexionando
y que estos videos con estos análisis le lleguen a muchas personas para que la visión cambie. Bueno, y finalmente en el campo moral queda como siempre para todo un país, porque como dijo el sacerdote Umaña en el libro de la violencia en Colombia, los responsables somos todos. Es qué responsabilidad tiene la Iglesia Católica, las organizaciones comunales, los educadores, los jueces, los funcionarios públicos de todos los niveles, las fuerzas militares, la policía, los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidad moral tienen o tenemos frente a este problema para que desde cada campo, cada quien cumpla su parte orientada hacia un país, hacia una visión geopolítica? Entonces, eso es un fenómeno que hay que trabajarle muchísimo, está por hacerse, pero es un llamado a que moralmente todos tenemos responsabilidades y si no se resuelve, si no se participa, tenemos la repetición de estos eventos. Entonces, con esto consideramos que el conversatorio de hoy hemos llegado a la parte final. Mi coronel, tenemos algún aporte en Facebook Live de Jaime Lamo Jiménez, quien hace mención de el célebre cañón de la Paloma. Cuando usted hizo la descripción de la zona. Y Eduardo Patiño nos hace mención con algo relacionado con pensar que Marulanda murió por los bandoleros de la Operación Filipo. Las FARC, con su combinación de todas las formas de lucha, tienden a mentir y decir que no fue dado de baja. Para mí hay gato encerrado y Marulanda murió por los bombardeos. Muy estratégica Algeciras, el municipio de Algeciras. Y durante la seguridad democrática del gobierno Álvaro Uribe se crearon los soldados campesinos, los cuales fueron significativos, pero durante la administración Santos fueron desarticulados. Deben restablecer dichos cuerpos para que la guerrilla se vea impedida de reclutar campesinos. Y hay también una mención de que el Plan Lazo debe revivirse para esta época. Eso es todo lo que hay pendiente en aportes para el presente día, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces paso primero a agradecer a Jaime la presencia. Jaime también fue oficial del ejército, es del curso de mi general Bedoya, y pues vivió en su época de subteniente muchas de estas situaciones en distintas partes del país. Y sí, el Cañón de la Paloma es histórico por todas las cosas malas y buenas que le pasaron a las fuerzas militares allá con acciones de todos estos grupos criminales. Respecto a lo de los soldados campesinos, pues no fue idea del presidente Uribe, ¿no? Eso existe hace mucho rato, ya había existido en la época de Rojas Pinilla, también existió en la misma época del Plan Lazo, hubo algo de eso. El general Landazábal, cuando fue comandante del ejército y ministro de defensa, también insistió, pero el presidente Betancur echó para atrás eso porque no le convenía, él era pensando en paz, paz y amor. Y luego en el gobierno de Uribe se revivió, pero no era un sistema, no era un proyecto nuevo. Tampoco fue la solución definitiva. Se está sobredimensionando eso. Aquí hay que reconocer que la inteligencia militar y el arrojo de los soldados colombianos fueron muy fundamentales para que el presidente Uribe hubiera tenido éxito en su idea de la estrategia de seguridad democrática, que tampoco era de él, eso fue de las fuerzas militares, que los mismos militares nos menoscabamos y no le ponemos la dimensión a lo que corresponde. Y los políticos siempre lo utilizan. Y por eso la señora Marta Lucía, que habla más de lo que debe hablar, dice que es que ella fue la que dejó montada la operación para dar de baja al mono Jojoy. Eso no es cierto. Esa señora llegó al Ministerio de Defensa como todos los civiles, sin diferenciar una escopeta de un fusil, y salió igual de desconocedora del tema, pero habla de lo que nunca hizo. Y casi todos los ministros de defensa civiles tienen esa misma característica. Entonces, la realidad es que las fuerzas militares siempre han estado empeñadas en eso. Respecto a lo de la muerte de tiro fijo, todo indica que sí murió de muerte natural,
que los sustos que le pegaron sí fueron muy grandes, porque él inclusive en un mensaje que escribió unos meses antes de morir, le escribió al Mono Jojoy que estaba viendo al diablo con cachos y con cola. Los bombardeos estaban muy cerca. Pero el tipo parece que sí murió de muerte natural y que lo estaban cuidando nomás 13 bandidos de la compañía que llamaban Isaías Pardo, que era su guardia de seguridad. Y alrededor de ellos estaba la Teófilo del Paisa y la guardia de seguridad del Mono Jojoy. Eso parece que es lo elemental. Y pues, mientras no se pruebe lo contrario, no nos podemos poner a especular, porque precisamente lo que queremos en estos conversatorios es reconstruir la verdad lo más aproximado que hay. Y en cuanto a la importancia estratégica de Algeciras, es total y allí hay un problema grave, pero falta que el Estado colombiano intervenga como Estado. Esos serían los comentarios a los comentarios, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Alfonso Yunda también ha pedido la palabra, mi coronel. Claro, claro que sí. Alfonso, adelante, por favor, Alfonso. Gracias, mi coronel. Muy buenos días. Un saludo especial para todos. Mi coronel, como siempre, con esa idoneidad y con ese conocimiento, pues nos deja anonadados. Mi coronel, muchas gracias. Mi coronel, ¿qué relación tuvo mi coronel Matallana, que después fue general, que me acuerdo en esa época, porque mi padre era del curso Bodas de Oro, teniente general Gustavo Robles Pinilla del 57, y estaba en una operación en un sitio que se llama Cunday, Tolima, y ahí subieron al Huila y esas tropas también ingresaron allá a Algeciras, Río Chiquito, El Pato. Y segundo, mi coronel, pues en este momento sé que hay una carretera que ya es de Algeciras, San Vicente del Caguán, que pasa por las Balsillas, Los Villares, Guayabal, y ella están mejorando puentes y la están pavimentando en este momento. Hay vía directa desde el puente de Siberia, mi coronel. ¿Cambio? Bueno, muchas gracias, mi coronel Yunda. No, es que esa carretera fue la que precisamente comenzó a construir el ejército y ahí sobre esa carretera ocurrieron varias emboscadas que fueron trágicas. Aquí vimos hace ya un par de meses una emboscada que le hicieron a un teniente irresponsable del batallón Boyacá, que se puso a pelear con un cabo y partieron la patrulla en dos y se la volvieron flecos ahí llegando a un sitio de esos que usted mencionó. Y que esa carretera se estuvo con dificultades avanzando, pero que en el año 80 hicieron una movilización grande, de la cual usted encuentra mucha documentación en Internet. Hay, por ejemplo, la tesis que presentó una muchacha bogotana en la Universidad de México, la Universidad Autónoma, y desvirtúan completamente la realidad de los hechos y lo presentan todo es como una agresión del Estado permanente contra el campesinado del Pato. Uno deduce que esa muchacha tiene que ser de las FARC o del Partido Comunista y que está haciendo una tesis elaborada en una universidad que es muy cercana a la izquierda latinoamericana con el fin de desvirtuar la verdad. Pero si se mira en contexto y se analiza, se da uno cuenta la intención que han tenido los comunistas de que el desarrollo no llegue allá, porque es su retaguardia de la guerra revolucionaria que más les conviene. Respecto a lo de la marcha que usted refiere, es que cuando se produjeron las presiones simultáneas en varias regiones del país y que hubo varias concentraciones como consecuencia de la guerra de limpios y comunes, los que estaban en el oriente del Tolima tuvieron que moverse hacia el sur del Tolima y eso lo vimos aquí, al mando de un tal Richard, era un tipo de apellido Castañeda, le decían Richard, y otro que era el tal Mayor Lister, que era muy liso, del cual Alfredo Molano cuenta en su libro Trochas y Fusiles, la forma como se le voló a la policía de una cárcel, que no era una cárcel, sino el mismo cuartel de policía que también era cárcel, ahí en el oriente del Tolima, en un pueblo, y cómo movieron una marcha hacia el páramo de Sumapaz, en la que iba Juan de la Cruz Varela y el Mono Jojoy, que era un niño, y los otros se replegaron hacia el sur del Tolima. Entonces todo está documentado y la razón fue esa, que los combates que hubo en Villarrica y la Colonia, y el, un páramo, una cuchilla que llama el Altamizal, que establece los límites entre Cononso, Cabrera y Cunday y Villarrica, esos pueblos que usted nombra, ahí queda la cuchilla del Altamizal, que es la estribación precisamente de esa cordillera oriental, mucho más al norte de lo que estábamos hablando hoy, de Algeciras. Esa zona es difícil, allí el Partido Comunista se asentó y montó todo ese entramado que hemos hablado aquí,
y de ese sector se movieron en esas condiciones. Entonces, esa movida que usted menciona exactamente es la de Richard hacia el sur del Tolima, cuando ya se fortalecieron el Pato y, y el Guayabero. Esa fue con ese propósito. Entonces, esos serían mis comentarios a sus comentarios, mi coronel Yunda. Coronel, muchas gracias. Tengo dos comentarios finales. Dumbairo Urrea le envía la información relacionada con el fusil Gras. Dice que es un fusil modelo 1874 francés y de calibre 8 milímetros. Y Elías Ortiz dice, en la mayoría de las operaciones contra los bandoleros de esa época, estuvo involucrada como protagonista de primer orden la Policía Nacional. Eso es todo por hoy, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, entonces le agrego a lo de Dumbairo, sí, el fusil Gras, un fusil antiguo, por su cañón, su longitud tenía un alcance grande y además le adecuaban esas balineras de fusil. Y también tenían un arma que lo llamaban los catalicones. Y vean ustedes la astucia de estos bandidos para armar los catalicones. Eran unas guaduas, un guado, una caña de guadua que le quitaban por dentro las venas esas que tiene, la dejaban muy lista, la forraban con cuero de res bien forrada por fuera y la amarraban con alambre y le colocaban por debajo, al estilo de los cañones antiguos, un soporte y un iniciador, un punto de ignición atrás con una mecha lenta. Y por dentro armaban en bolsa plástica explosivos con metralla y con pólvora negra y con lo que fuera, y la colocaban a manera de mortero o la disparaban desde el hombro como una bazuca. Y esos catalicones pues servían para 2, 3 golpes efectivos y lo utilizaban en las emboscadas, en las carreteras o en el ataque a puestos de policía o a bases militares. Y complementaban los disparos, la acción con tiradores con fusiles Gras. Entonces, toda esta táctica hay que entenderla porque son principios de táctica que se pueden manejar o que los ha manejado la guerrilla después con los cilindros y con los tiradores escogidos, por ejemplo, en los sectores de erradicación de cultivos y que sirven para aprenderlos. Pero bueno, entonces vamos a darle el cierre a esto, invitarlos nuevamente a que mañana tenemos una videoconferencia muy importante de mi coronel González, que nos va a contar toda la historia de la violencia liberal conservadora en el departamento de Antioquia en las décadas del 50 y el 60. Y también esta noche tenemos un ejercicio aquí que es un foro abierto en el cual vamos a escuchar puntos de vista acerca de temas gruesos de la situación político-electoral de Colombia, de los cuales no hablan los candidatos y que son esenciales para saber ir midiendo cuáles son los enfoques que se deberían tener y que no se analizan. Para mañana también por la noche vamos a hacer un ejercicio de analizar la situación o la visión o el manejo geopolítico y estratégico que China le está dando a la crisis de Ucrania y Rusia. Y la semana entrante retomaremos todos los días a las 7:30 de la mañana con nuestros conversatorios diarios de la memoria histórica. Pues muchísimas gracias a todos y a Café Don Manolo, que nos financia este espacio. Invitados todos a entrar a la página web de Café Don Manolo y comprar y consumir el mejor café de origen que hay en Colombia, que es casi artesanal y se fabrica en Dos Quebradas, Risaralda. Y esa empresa es la que nos facilita este espacio financiándolo, y la plataforma está disponible para todo lo que queramos reproducir en formación política, en información, en análisis, gracias a ese aporte generoso de Don Manolo. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Coronel, muy amable. Qué pena que se me salió la señal, pero maravilloso todo, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, hermano, muchas gracias a usted. Hoy Muchas gracias, como coronel. ayer, Muy amable. hoy como Muchas gracias, mi ayer, coronel. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, Así, hoy como ayer, excelente academia. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. muchas gracias a todos. Un buen y próspero día para todos. Muchísimas gracias.
Bueno, señor.